de este tema vamos a conversar a esta hora con José González, economista, como siempre nos acompaña vía Skype desde Nueva York. Buenas tardes, bienvenido a Noticias Globovisión Economía. Buenas tardes, Mariana. Encantado de estar en el programa. Bien, queríamos conversar con usted respecto a lo que es parte de este comunicado y es la posibilidad de que se extienda por 6 meses más lo que son los acuerdos de limitar la producción. Le pregunto lo siguiente, y es porque recientemente también se habló de que no estaba dando los resultados esperados por la OPEP y además el conocimiento que se tuvo de los niveles de inventario de Estados Unidos daba a entender que la posibilidad de mantener este acuerdo limitado de producción iba a ser eliminado. Ahora esto pasa a una nueva fase de revisión. ¿Efectivamente cree que los países del bloque estén de acuerdo con limitar la producción? La discusión se mantiene, Mariana, en el sentido de que de cara a esta prolongación de los recortes, el congelamiento de los recortes, depende cómo se quieran ver, por 6 meses más. Supuestamente deberían haberse vencido en junio. Ha tenido sus propios bemoles en las discusiones que han trascendido entre los miembros de la OPEP, en tanto que Arabia Saudita vuelve a señalar que ellos no van a ser el comodín de los recortes, porque son quienes terminan pagando los recortes. Y hay que tomar en cuenta que desde la perspectiva de los recortes siempre se asumió que había un problema de oferta y no necesariamente de demanda. Y hoy descubrimos, una vez más, que no solo hay un problema de demanda, las economías no se reactivan a la velocidad que se esperaba, sino que hay un problema de oferta asociado a la producción petrolera norteamericana que vuelve a estar en los 10 millones de barriles diarios. Con la aprobación del gobierno del presidente Trump, de habilitar finalmente los oleoductos que habían sido no aprobados por la administración Obama. De allí que tengamos un exceso en inventarios prácticamente de 100.000 barriles diarios, y que la demanda probablemente no sea lo que el mercado esperaba en la medida que la derrota de legislación sobre protección a la salud del Partido Republicano fracasó el viernes y hoy día el mercado se cuestiona la capacidad de la administración Trump de implementar la reforma fiscal, la desregulación y el gasto en infraestructura que generarían esa reactivación económica que el mercado estaba esperando. De allí que el petróleo vuelva a corregir hoy día y cierre en $47,73, 24 centavos abajo, prácticamente por 10 días consecutivos. Exactamente, vemos que los niveles de precios, si bien algunos señalan que han logrado cotizaciones de $50 por barril, esto no se ha mantenido, no ha sido un precio al No. alza constante, más bien han sido Ujú. más los días de baja que los días de alza que han logrado tener. Y si bien para los países exportadores un promedio de 48 o $45 por barril no es un mal precio, para Venezuela sí lo es, pero además es uno de Totalmente. los promotores de que se hiciera o se tomara esta decisión en la OPEP y al final de cuentas es el que menos ha reducido producción. Exactamente, en el caso venezolano, porque no hay capacidad de reducir producción. Venezuela ya produce por debajo de su potencial y reduce marginalmente en la medida que todos los miembros están reduciendo. Sin embargo, las reducciones son sustanciales. A los niveles actuales en el precio del WTI, Venezuela transa más o menos $10 por debajo del WTI. La brecha fiscal para el financiamiento del gasto corriente y el pago de obligaciones este año vuelve a estar por encima de los 12.000 millones de dólares, los cuales tiene que financiar la República de alguna manera y no los puede financiar ni vía precio del petróleo ni incremento en la producción. Por otro lado, el mercado desconfía de los nuevos acuerdos de la prolongación de la OPEP en la medida que ya Aramco, la compañía de petróleo de Arabia Saudita, ha anunciado la oferta pública de sus acciones, que será la oferta de acciones más grande en la historia del mundo, y necesitan demostrar el valor de sus activos y de su flujo de caja a ciertos niveles que sean atractivos para esa oferta. Por lo tanto, eso es parte del ruido que viene en el mercado también. De esto, el acuerdo de 6 meses hablaba de que la OPEP tenía el compromiso de sacar del mercado 1,2 millones de barriles, mientras que los productores no OPEP tendrían que sacar más de 500.000. Si este acuerdo se extiende, ¿cuántos barriles se estarían sacando del mercado y cómo podría aprovechar esto Estados Unidos, que tiene una producción mayor y unas reservas que no estaban contabilizadas al momento de este acuerdo?
La idea es prolongar el acuerdo como está por 6 meses más. En principio, lo que se creía es que si se retiraban los 2 millones más menos de barriles diarios, los precios iban a recuperar, que es lo que sucedió inicialmente. Aparentemente, no hay forma de comprobarlo con exactitud. Todos los miembros han respetado este recorte, que era parte de las dudas que tenía el mercado. Ya el mercado no duda de que los miembros sean capaces de recortar la producción como lo habían prometido, cosa que no habían hecho en el pasado, sino más bien de que esos recortes sean efectivos. Y la discusión es si se aumenta o no ese recorte a niveles superiores a los 2 millones de barriles diarios, lo cual Arabia Saudita no quiere aceptar. Y es claro que los productores de fracking han aumentado su producción, tenemos más un incremento sustancial constante en los drillers, en las excavaciones, en las perforaciones en los Estados Unidos, lo cual mantiene la producción hacia adelante con términos de financiamiento muy atractivos y costos de producción del fracking que no se esperaban antes, por debajo incluso de los $30 por barril, con lo cual los precios actuales siguen siendo rentables para los productores norteamericanos. Cuando vemos este panorama y vemos la situación que enfrenta Venezuela, tiene ya en el mes de abril uno de los pagos más importantes de deuda que tenía que honrar. ¿Cómo se está viendo entonces las condiciones económicas de Venezuela y ante sus compromisos? El precio de la deuda venezolana y la de PDVSA se ha mantenido relativamente estable. Hemos visto días de correcciones, pero correcciones marginales. No se ha desplomado la deuda ni nada menos. De cara a los precios del petróleo, los volúmenes han sido sustanciales en ciertos días, especialmente cuando la deuda ha subido marginalmente, pero ha subido, con lo cual el mercado parecería no estar muy nervioso de cara a los pagos, especialmente en abril. Yo creo que de cara a posteriormente a los pagos en abril, la ansiedad del mercado podría incrementarse. En la medida que si la dinámica petrolera se mantiene en estos niveles en el resto del año, los pagos en octubre podrían o no estar comprometidos de acuerdo al gasto público que tenga que ejecutar la República en los próximos meses de cara a la creciente inflación, la escasez y la recesión venezolana. Sin embargo, yo creo que cuando uno ve los credit default swaps, los seguros contra el default venezolano, en los niveles que están transando, hay una perspectiva muy clara de que Venezuela va a ser capaz de pagar sus obligaciones en este abril. Al menos eso es lo que dice el mercado cuando la perspectiva de moratoria es inferior al 35%. Bien, le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globo Visión Economía. José González, economista, como siempre, nos acompaña vía Skype desde Nueva York. Nosotros vamos a hacer otra pausa.